Soy la doctora Inicia María Guadalupe Pérez Hernández. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los métodos anticonceptivos. Esto es precisamente pedido por la Universidad Autónoma de Durango, campus virtual, a cargo de la docente, la doctora Daniela Guevara Hernández. ¿Sí? Entonces, esta plática va enfocada para todos ustedes, pero en este caso me voy a enfocar un poquito más en los adolescentes, ya que ha habido una prevalencia demasiado alta en niñas jovencitas. Estamos hablando de aproximadamente 10, 11 años con alto índice de embarazo o que de alguna manera empiecen ya a tener sus relaciones sexuales, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Qué son los métodos anticonceptivos? Vamos a ver lo que son tres definiciones. La número 1 me habla de que los métodos anticonceptivos van a ser procedimientos que van a prevenir embarazos en las mujeres. Puede permitir también lo que es el control de la natalidad, en este caso para ayudar a las parejas a decidir si quieren embarazarse o no. Y sobre todo también cuando empiezan a tener una actividad sexual a muy temprana y tienen de alguna manera varias parejas, también nos puede servir para evitarnos distintas enfermedades. ¿Qué son los métodos anticonceptivos? Bueno, pues van a ser sustancias, objetos que van a ir de procedimientos, y esto que de alguna manera van a ir evitando lo que es el embarazo de la mujer. Vamos a tener diferentes métodos anticonceptivos, desde los que son pastillas, inyecciones, dispositivos intrauterinos o preservativos. En este caso, los preservativos se les llaman anticonceptivos de barrera. Ahorita les voy a ir explicando el porqué. ¿Qué beneficios pueden tener al empezar a emplear métodos anticonceptivos? Uno de ellos, los que les comentaba yo, los embarazos no deseados, alguna infección de transmisión sexual sobre todo, y también para los números de hijos que queramos tener. Existen, nosotros les llamamos métodos folclóricos. ¿A qué me refiero con esto? Los que son aquellos creencias falsas que en ocasiones tenemos en relacionar o prevenir embarazos en la realidad. Por ejemplo, hay algunos ejemplos donde decíamos antes, no, pues mira, si meto cierta puntita no va a pasar nada, ¿sí? O también los famosos métodos de barrera, que les comentaba yo, que son los preservativos, en este caso los condones, que decíamos, no, es que a mí me dijo mi mamá o mi papá o mi abuelita, tenemos las creencias de que si yo me pongo preservativo, me va a irritar, entonces voy a tener urticaria, entonces yo no me debo de poner nada. Entonces, hemos ido haciendo tabú de muchas cosas y creencias que las hacemos realidad para algunas personas, pero que no son ciertas. Una de ellas también era, es que voy al baño, me metí al baño de los hombres y resulta que ahí salí embarazada. O fui y me metí a una alberca y una persona eyaculó y también ahí me quedé embarazada. Esos son tabúes que antes lo decían las altas sociedades, la mayoría de las personas, no la sociedad, de todos los medios, y esas pues son cosas que no son para nada ciertas. Por ello es importante que ustedes conozcan poco a poco más acerca de lo que son los métodos anticonceptivos y cómo podemos prevenir de alguna manera lo que son los embarazos precoces o embarazos no deseados, ¿sí? Entonces, para esto tenemos que aprender o entender de alguna manera sobre lo que son los ciclos menstruales. Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Saben cómo funciona lo que es el ciclo menstrual, o de alguna manera ustedes tienen idea de qué es eso? Bueno, el ciclo menstrual se va a dividir en 4 fases, en las cuales va a ser fase menstrual, fase folicular, fase ovulatoria y fase lútea. Todas esas tienen algunas diferencias. Por ejemplo, en la fase menstrual es cuando se va a ir regulando el ciclo de la mujer, ¿sí? Va a ser el encargado del sangrado comúnmente de la persona, en este caso que va a ir segregado de lo que es el útero, ¿sí? Y esto pues va a salir en las niñas, va a salir por lo que es la vagina. Lo que es la fase folicular es la encargada
Esta fase se encuentra en el endometrio y esta es la encargada de preparar al óvulo en caso de ser fecundado, ¿sí? La fase ovulatoria es una de las más importantes porque es de alguna manera cuando la mujer se va a preparar para tener una fecundación o no. Y también lo que comentaba yo hace unos momentos, hay mujeres que van a tener un ciclo menstrual de cada 28 días y hay mujeres que lo van a tener de 31 días, a las que se les llaman regulares o irregulares, ¿sí? Y la fase lútea, que va a ser la que en esta fase es cuando el óvulo ya se fecundó y se va de alguna manera a preparar, ¿sale? Puede ser fecundado o no, ¿sale? ¿Cuándo se recomienda utilizar los métodos anticonceptivos? Desde el momento en que la mujer empieza a tener una vida sexual activa, no la mujer, el niño y la niña, desde el momento en que empiecen ellos a tener una vida sexual activa, deben empezar a utilizar este tipo de métodos. Hay niños que son demasiado precoces, que a veces su desarrollo empieza desde los 8 a los 9 años. Es por eso que hemos tenido muchas adolescentes, muchas mamitas, de alguna manera, que empiezan a tener bebés a los 11 años, 12 años, a muy temprana edad, porque su ciclo menstrual empezó, bueno, no su ciclo, su desarrollo de ella en este caso fue muchísimo más rápido que lo normal. No todos los anticonceptivos son ideales para las personas. Existen varios tipos de métodos anticonceptivos, de los cuales tenemos que ir buscando cuál es el que nos va a dar una mejor eficacia y cuál no, a quién sí se le debe dar, por qué sí, por qué no, y tenemos que explicarles de alguna manera cuál es la utilidad, cuáles son las causas, qué efectos secundarios me puede tener, que más adelante se los voy a mencionar. Esta decisión de los métodos anticonceptivos debe de ser muy personal. Por ejemplo, se da mucho en las mamitas jóvenes de 16, de 17 años que dicen, es que dice mi mamá que yo no utilice un método anticonceptivo, o que yo no me ponga el condón, que yo no me ponga la inyección, que porque me va a pasar esto, los tabús que les estaba yo comentando hace rato. Esto debe de ser una decisión propia, ¿sale? No manipulada. Existen varias características de eficacia de los dispositivos intrauterinos, de los dispositivos de barrera, de los diferentes métodos anticonceptivos de los cuales les voy a hablar. También es muy importante que yo les comente que estos tipos de métodos anticonceptivos los pueden ustedes encontrar en lo que es el centro de salud, el cual es completamente gratuito, y también en esas dependencias de gobierno, ya sea ISSSTE, IMSS, si tienen algún derechamiento a esos, y si no, por ejemplo, clínicas como la de aquí en Aguascalientes, la Clínica de la Mujer, el Tercer Milenio, también pueden ustedes adquirir esto. Pueden ir a su centro de salud y si en su centro de salud no los tienen, bueno, ya los van a mandar a diferentes dependencias para que ustedes puedan adquirir cualquiera de estos, de los cuales ahorita les voy a mencionar para qué son y cómo se utilizan. Hay métodos anticonceptivos naturales. Generalmente, la mayoría de las personas, sobre todo las abuelitas, utilizamos los famosos métodos Billings, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes se nos decía que, por ejemplo, los que profesaban o profesamos la religión católica, nos dicen que no debemos de ponernos métodos anticonceptivos porque es un pecado, porque esto y que por el otro. Entonces, muchas personas han optado, sobre todo la religión católica, a no utilizar estos tipos de anticonceptivos, de los cuales sí son métodos anticonceptivos naturales, pero deben de conocerlos bien, porque si no los conoces bien, ahí es donde viene el error y en donde puedes quedar embarazada. Aunque estos métodos anticonceptivos naturales también tienen, o sea, una de las beneficios es que efectivamente, si yo soy de X religión y mi religión me lo prohíbe, dices, bueno, de aquí soy, pero tienes que conocer cómo se manejan, porque si no lo sabes, entonces no sirve de nada. Pero estos métodos no te van a prevenir de que de alguna manera tú puedas tener una infección de transmisión sexual, ¿sale? En este caso, por ejemplo, vemos matrimonios
que estamos aquí muy bien, pero resulta que el señor o la señora tiene por ahí alguna otra parejita y todo, y si ellos no utilizan, por ejemplo, un método de barrera, eso es lo que sucede, ¿de acuerdo? Entonces, los métodos anticonceptivos naturales los conocemos de alguna manera como son la temperatura basal, el moco cervical, la biocel y la mela. ¿Cómo serían estos? Ok. Los métodos, de alguna manera, que se pueden utilizar por el calendario son aquellos que pueden ser por medio de lo que es el ritmo. Para ellos, este método es necesario que la paciente lleve un registro de cada ciclo menstrual durante un año. Su efectividad es el 70% y no es recomendado para adolescentes, porque no es común que tengan ciclos regulares porque su cuerpo está creciendo y adaptándose a estos cambios. Entonces, este tipo de método del calendario no es recomendable para un adolescente. Ya les acabo de decir por qué. El método de la temperatura. Este se va a llevar a cabo al despertarse y antes de levantarse de la cama, en donde va a consistir en que va a haber la cuantificación, en este caso con un termómetro para ver de alguna manera qué, ¿cómo se llama? Qué temperatura es la que tenemos. Entonces, este termómetro se va a utilizar en la vía oral, puede ser en la vía axilar o puede ser a través de la vía rectal. Y de alguna manera tiene una eficacia de un 87%. El método del Billing o moco cervical, debe de hacerse durante el ciclo menstrual. Y esto va a ocurrir cuando va a haber cambios hormonales. Esto, ¿qué afecta en el tipo de secreciones vaginales? Esta vez, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Así como lo estamos viendo aquí en la imagen. El moco debe estar de esta manera. Entonces, era lo que yo les comentaba. Si no tenemos la habilidad de hacerlo, entonces este método, pues sí, tiene una eficacia de un 76%. Y les digo, y va a haber muchas personas que van a decir, a mí me funciona, sí, pero porque ya conoce su cuerpo, ya sabe qué secreciones podemos tener y las consistencias del moco que puede tener en este caso, ¿sale? El biocel, al tomar la temperatura corporal, por medio de la punta se va a iluminar una luz de color específico. En esto va a haber una luz verde en la cual va a tener relaciones sexuales sin riesgo. Estos con pocas posibilidades se puede concebir, pero sí existe el riesgo de que de alguna manera pueda haber también una infertilidad. Entonces, esto pues es muy práctico, pero de alguna manera también el adquirirlo no es nada económico, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir viendo. Los métodos anticonceptivos de la lactancia. Estos métodos van a estar solamente indicados para aquellas mujeres que están de alguna manera lactando a su bebé. Hay muchos tabúes que decían, es que si yo estoy lactando, no me puedo embarazar. Al contrario, tienes el riesgo de embarazarte. Es por eso que la cuarentena, muchas mujeres, otra vez, vienen con su bebé. ¿Por qué? Porque desgraciadamente cuando estamos lactando, habemos muchas personas o muchas mujeres que de alguna manera al momento de lactar pues no hay menstruación. Hay otras que sí, y eso se les va a facilitar un poco, pero la mayor parte de las veces, ¿cómo se llama? Las mujeres cuando estamos lactando no menstruamos, ¿vale? Entonces les comentaba, dentro de los métodos anticonceptivos de barrera, tenemos lo que son los condones masculinos, que vienen siendo estos. Estos condones masculinos, yo les comentaba, para mí, bueno, no para mí, sino que la literatura maneja de que esto debe de ser muchísimo más eficaz en adolescentes. ¿Por qué? Porque aparte de que puede darte una eficacia bastante, pues no muy segura, pero sí más o menos entre un 80 y un 90% de eficacia, también te puede evitar que puedas tener infecciones como virus de papiloma humano, sífilis, sida. Entonces, por ejemplo, jovencitos, ustedes
que al momento que quieren empezar a tener una actividad sexual, lo más importante es no dejarse llevar por el momento, sino que tenemos que empezar con responsabilidad. Y los niños deben de cargar su preservativo, e inclusive las niñas. Toda niña que de alguna manera empieza ya con su ciclo menstrual, ¿sí? Y que ya tiene un noviecito por ahí, es importante que se les eduque a que siempre traigan su preservativo y que nosotros como papás de alguna manera no nos espantemos por eso. Vuelvo a repetir, hay casos de muchos adolescentes, mamás jovencitas, que por el miedo, por el tabú, porque nosotros como papás no somos abiertos y les vemos un preservativo al hijo, a la hija, nos enojamos y lo primero que decimos es que tú ya andas, y empezamos a decir un montón de situaciones. Pues no, aquí lo que sí tenemos que hacer es de alguna manera platicar con nuestros hijos, y simplemente el que ellos estén portando un preservativo, eso no quiere decir que ya lo van a hacer. Pero, por ejemplo, se da muchas veces que cuando las adolescentes empezamos a tener novios a temprana edad, nunca falta el que se queden solos, el que empiecen a asumir situaciones de tonalidad, y es cuando pasan las cosas. Y si nosotros no instruimos a nuestros hijos a esto, pues puede haber un embarazo a temprana edad, un embarazo no deseado. Entonces, esto es uno de los métodos que yo les recomendaría a los niños. Así como hay preservativos o condones masculinos, que son estos, también tenemos condones femeninos, que serían estos. Desgraciadamente, y una disculpa, no pude conseguirlos, solamente se los pude conseguir así como imagen, pero estos condones femeninos tenemos dos lados, de los cuales vamos a decir, este es la vagina, y el condón femenino se va a aplicar el arito uno hacia acá y el otro va a quedar hacia acá. Entonces, se va a aplicar, se va a hacer de esta manera y se va a poner así en lo que es el cuello uterino y va a quedar aquí. Entonces, ese condón femenino a la mujer también, por eso se le llama método de barrera, puede evitar, aparte de un embarazo, que pueda haber una infección de transmisión sexual. Entonces, por eso también está indicado en las jovencitas, en los adolescentes. Son de alguna manera los que yo como médico recomendaría para ustedes. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, ya les hablé del condón femenino, pero aquí en la imagen vamos a ver cómo se ve en la imagen 1. Si se fijan, tiene dos anillitos, como les mostraba. Hay uno chiquito y hay uno un poquito más gruesecito. Entonces, el anillito chiquito es el que se va a introducir hacia adentro, y el anillo más grande va a quedar hacia afuera y va a quedar de esta manera. Se han utilizado en alguna ocasión un tampón. La introducción va a ser más o menos de esa manera. Lo vamos a introducir así, ¿de acuerdo? Entonces es muy sencillo y les puede prevenir de muchas infecciones. Entonces, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos recomendados? Tenemos desde lo que son píldoras, parches anticonceptivos, anillos vaginales, implantes subdérmicos y los preservativos de mujer y hombre, que era lo que yo les comentaba. Nuevamente, pastillas, inyecciones, condón masculino, implantes, el DIU intrauterino, condón femenino. Estos son los parches. Estos son de alguna manera cuando se hace quirúrgicamente, que ya son más para las personas que ya tuvieron bebés y que ya no desean tener más bebés, que son para las mamás, y estos son para los papás, la vasectomía, que también ahorita en algún momento se los voy a comentar, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por los anticonceptivos hormonales. Una de las ventajas de los anticonceptivos hormonales, bueno, va a tener una alta eficacia si se toma correctamente. Esto, de alguna manera, en algunos pacientes puede regular su ciclo menstrual. La reducción de los síntomas del síndrome premenstrual
puede disminuir. Esa es una de las ventajas. Otra de las desventajas es que sí necesitan ser tomadas diariamente, no se debe de olvidar por nada del mundo. Si se olvida, pues ya no va a servir este método. Y otra desventaja es que este método, pues obviamente, no nos va a cuidar de alguna infección de transmisión sexual, ¿sí? Puede tener este tipo de anticonceptivo hormonal efectos secundarios, como son náuseas, aumento de peso y cambios de humor. ¿Para quién está recomendado este tipo de anticonceptivos? Para mujeres sin antecedentes de problemas de coagulación, para personas con hipertensión controlada, no fumadoras y mayores de 35 años. Es para los que está indicado este tipo de anticonceptivo hormonal. El dispositivo intrauterino, el famoso DIU que les estaba yo mencionando, ¿vale? Muy bien. Una de sus ventajas tiene una alta eficacia a largo plazo y puede ser, lo podemos de alguna manera tener en nuestro organismo de 5 a 10 años. Puede tener una baja intervención médica, alguna vez insertado, o sea, si se aplica bien, ya no te va a molestar ni nada y no vas a tener ninguna otra cosa de que no tengas que estar yendo constantemente con el médico. Pero puede haber desventajas, una de las cuales puede haber de alguna manera molestias durante la inserción y puede haber un riesgo de expulsión, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si el dispositivo intrauterino no lo aplicamos hasta acá arriba, ¿qué es lo que va a ocasionar? Sobre todo, por ejemplo, ya ven que cuando las mujeres tienen a sus bebés, el cuello uterino tiende a estar un poquito inflamado. Entonces, cuando el cuello uterino se va a empezar a desinflamar, ¿qué es lo que va a pasar? Que esto puede tender a moverse o a bajarse. Y si no fue colocado bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a haber la expulsión del dispositivo intrauterino, ¿sale? Y pues este dispositivo va a entrar desde aquí y tiene que subir hasta acá, ¿vale? Muy bien. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Puede haber sangrado irregular y en algunos pacientes puede haber dolor pélvico. ¿Para quiénes están recomendados este tipo de dispositivos? Para aquellas personas que buscan un método a largo plazo y que no desean usar hormonas, ¿sí? No está recomendado para todas aquellas mujeres que de alguna manera tienen infecciones pélvicas recurrentes, ¿sí? O que de alguna manera tengan alguna deformidad uterina. Hay pacientes que tienen el famoso útero bicornio, que está formado uno y está otro. Entonces, por ejemplo, ese tipo de personas que tienen alguna malformación ya congénita, pues no debe de aplicarse este tipo de dispositivos uterinos, ¿de acuerdo? Vienen los famosos implantes subdérmicos. Las ventajas, hay una alta eficacia, la duración de estos son aproximadamente 3 años. Una de las desventajas que puede tener este dispositivo subdérmico es que puede causar irregularidades menstruales y requiere un procedimiento médico para la inserción y para ser retirado. O sea que aquí ustedes no lo pueden utilizar, tienen que acudir forzosamente con una persona especializada en salud, sobre todo médicos, para que puedan hacer ese tipo de inserción. ¿Cuáles son los efectos secundarios que puede causar esto? Ya les comenté, puede haber irregularidades en el sangrado, pero sí también puede haber un aumento de peso. ¿Para quién está recomendado este tipo de dispositivo intrauterino? El implante subdérmico. Para mujeres que buscan un método igual a largo plazo y que no desean de alguna manera tomar píldoras o estarse inyectando constantemente. No se recomienda para aquellas personas que tienen antecedentes de cáncer de mama o enfermas de algún problema hepático grave. Para ese tipo de pacientes no es recomendable. Entonces, bueno, a nosotros como encargados de la salud ya nos tocaría hacer una historia clínica, que son los datos que ustedes tienen los tienen que decir cuando vienen,
para que de alguna manera nosotros podamos ir eligiendo qué tipo de método puede ser más accesible para ustedes. Y si es accesible el subdérmico, intradérmico o no. Las inyecciones de prostágeno, Una de las ventajas que puede tener esto, hay una eficacia más o menos de cada 3 meses y no requiere mantenimiento diario. Esa es una de las ventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Que puede causar retraso en el retorno de la fertilidad tras la suspensión. Esto quiere decir que si tú dices, ok, yo no me quiero embarazar ahorita y me voy a estar aplicando la inyección. Y resulta que dice, no, pero pues ahora sí ya quiero tener bebés y me retiro la inyección, esto no va a suceder luego. Entonces eso es muy importante que ustedes lo sepan para saber si quieren o no quieren estarse aplicando la inyección. Un efecto secundario que esto puede tener, obviamente, es el aumento de peso y puede haber cambios también en el sangrado menstrual. ¿Para quiénes están recomendados este tipo de anticonceptivos? Pues igual, para aquellas personas que prefieren un mantenimiento a largo plazo, que no quieran estarse tomando pastillas del diario, ¿sale? No está recomendada con pacientes que tengan osteoporosis o enfermedades cardiovasculares. Los anticonceptivos de barrera, como son los condones y diafragma, comentaba yo hace un momento. ¿Cuáles son sus ventajas? Protección contra enfermedades de transmisión sexual. Y puede haber mayor probabilidad de errores humanos. Efectos secundarios, reacción alérgica al látex, porque sí, muchas veces hay personas que sufren de alergias y sobre todo al plástico, algún tipo de ese tipo de sustancias, puede haber una alergia al látex. Entonces, por eso es muy importante que si ustedes sufren de alergias, cuando vengan con su médico, tenemos que empezar a platicar para que nosotros podamos orientar si es de uso adecuado para ustedes o no. Es muy raro el paciente que pueda tener una alergia al látex, es muy raro, pero sí lo puede haber, entonces para que tengamos cuidado. Las famosas píldoras de emergencia. Esto es un boom en las farmacias, sobre todo aquí en Aguascalientes, cuando está la feria de San Marcos. Sí, aquí esas se venden como pan caliente, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Estas pueden ser utilizadas después de haber tenido la relación sexual. Nosotros decimos coito sin protección, ¿sí? Y este medicamento está disponible sin receta, por eso les digo, se vende como pan caliente. Yo en lo personal pienso que este tipo de método anticonceptivo debería de darse con receta, pero bueno, ese ya es otro cantar, ¿sale? Entonces, las desventajas que puede tener es que no es un método regular de anticoncepción y puede haber menos eficacia más tiempo después del coito. O sea, hay chicas que dicen, es que hoy tuve la relación sexual, ¿me lo puedo tomar inmediatamente? Sí, pero hay personas que dicen, no, es que tengo hace 5 días, hace una semana, ¿me lo puedo tomar? Pues la respuesta es no. ¿Sí me explico? Entonces, esos son uno. ¿Para quién está recomendado? Para cualquier persona que de alguna manera necesite urgentemente tener esa protección y que no quiera ser embarazada. Va de alguna manera más encaminada también a los adolescentes. Yo en mi caso, por ejemplo, yo no se los prescribiría. ¿Por qué? Porque otra de las desventajas que esto puede tener es que el ciclo hormonal te lo va a poner por los suelos y vas a tener muchos problemas. Entonces, es mejor, sobre todo ustedes jovencitos, si ya empiezan a tener una relación sexual, es importante platicar. Ahora sí, con quien más confianza le tenga, pero no a sus amigos de su misma edad. Tiene que ser mamá, papá, un tío, la madrina, ¿sí? Cuéntese aquí con más confianza le tengan, ¿sale? Recuerden que lo que pasa en el consultorio se queda en el consultorio, ¿sale? Muy bien. Los anillos vaginales. Las ventajas es que es una aplicación mensual, tiene una alta eficacia. Una de las desventajas que esto puede tener es que puede causar molestias durante la inserción y no protege de enfermedades
de transmisión sexual. Estos son los anillos. Déjenme ver si aquí no tengo una imagen. Sí, son estos. ¿Sí? Voy a pasar para que los vean más de cerca. Estos son los famosos anillos. Así es. ¿Qué efectos secundarios puede tener? Que puede haber una irritación vaginal y puede provocar náuseas. ¿Para quienes están recomendados? Para aquellas mujeres que tengan efectos mensuales en lugar de uso diario. Y no está recomendado igual para personas que tienen trombosis o enfermedades hepáticas graves. Ya casi termino. Parches anticonceptivos. ¿Para qué sirven? Esos a mí me gustan mucho, son muy fáciles de colocar, puede ser aquí en el ombliguito, al lado del ombliguito, puede ser aquí en la espaldita, más arriba, pero nunca se debe de poner en las boobies. ¿Vieron, damitas? Ahí sí no. Así ustedes se bañen, el parche se los prometo que no se les caiga, así lo compren económico, ¿sale? Son sí, o sea, sí son eficaces. ¿Cuáles pueden ser las desventajas? Cuando nos ponemos algo directamente a la piel, que en este caso es un parchecito, vamos a imaginarnos como cuando nos cortamos y nos ponemos las famosas curitas, ¿sí? O nos ponemos la famosa tela adhesiva. Si las tenemos por muy largo tiempo, nos va a dar comezón y nos va a empezar a irritar. Esa es una de las ventajas del parche, porque sí, desgraciadamente sucede. Sí, a lo mejor la primera vez que te pongas el parche puede ser que no te cause irritación, pero si te lo quitas y luego te lo vuelves a poner, puede ser que con el tiempo puedas tener una irritación o puedas que no. Pero es importante que lo sepan. Para las niñas que son muy velludas, rasúrense antes de ponerse el parche, si no se van a depilar solitas. Sobre aviso no hay engaño. Ok, para quienes no están recomendado, para personas con trombosis, hipertensión no controlada. Muy bien, entonces ya prácticamente para finalizar, tengo que comentarles algo. Si ustedes escucharon, hay personas que son hipertensas, que tienen obesidad, que tienen alguna condición. Entonces, hay unos anticonceptivos que se llaman hormonales. Y esos tipos de anticonceptivos hormonales, ¿qué es lo que nos va a provocar? Sí, pues precisamente por tener hormonas y por tener estrógenos y por tener de alguna manera dos tipos de sustancias, eso puede provocarnos problemas. Entonces, por eso es muy importante que antes de que vayamos a utilizar algún anticonceptivo, es importante acudir con su médico. No quieren acudir con un médico y pagarnos, pueden ir a su centro de salud. En el centro de salud o en todas las dependencias de gobierno hay un lugar que se llama planificación familiar. Ustedes, no tengan pena, jóvenes, sobre todo para ustedes, de que van a empezar a iniciar la vida sexual y no quieren que, por ejemplo, la madrina doctora se entere. Entonces ustedes pueden ir a los centros de salud. Ahí les pueden decir qué anticonceptivo puede ser más eficaz para ustedes. Pero lo que nunca deben de hacer es empezar a automedicarse ustedes solos, a empezar a tomar hormonas. Porque si se dan cuenta, estos tipos de anticonceptivos son muy buenos, sí, pero todos tienen sus pros y sus contras. Traté de alguna manera de hacer un poquito lo más entendible para ustedes. Traté de no meter mucha terminología médica, porque yo espero que haya quedado claro lo que les quise decir. Hasta este momento, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Sí. Muy bien, pues eso fue todo por mi parte. Muchísimas gracias. Espero que esta pequeña introducción hasta los tipos de anticonceptivos haya sido de su agrado y que de alguna manera se lo lleven como aprendizaje, porque la idea de esto pues no es pasar una materia, no es que tengamos un 10 de calificación. La idea aquí es que esto haya servido para ustedes, para que se lo lleven y con toda confianza, cualquier duda, cualquier situación
fuera de cámaras, me lo quieren hacer con todo gusto, estoy para servirles. Muchísimas gracias por su atención.